Muy bien. Muchas gracias, Amita. Espero que ya está. Ok. Sí, ya está. Ya, muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a empezar con la oración. Vamos a inspirarnos en el Salmo 103, un salmo que fue inspirado a David, que es un salmo de alabanza por las bendiciones de Dios. Es un salmo en el cual nosotros vamos a recordar. Quiero hacer algunos comentarios antes de iniciar ahora. Dice que el Salmo 103, perdón, sí, ya se está grabando, lo escribió durante sus últimos años de vida, después de pasar por alguna enfermedad o situación difícil. Fíjense el entorno, el motivo. Esto ya es un hombre de experiencia. Este ya es un hombre que había atravesado por una serie de situaciones, de amenazas, de ataques contra su vida y contra su familia y una serie de cosas. Pero esto es lo que le inspira el Espíritu Santo. David decide recordar todas las bondades y misericordias que Dios había tenido para con él a través de los años, en lugar de quejarse y enfocarse en su sufrimiento. Qué diferente es a muchos creyentes que viven de la queja y recordar y sacar a la luz sus sufrimientos. Hay el espíritu o el corazón de una víctima en esas personas, en lugar de decir todo lo que Dios ha hecho por nosotros, recordar sus bondades, su misericordia, sus favores, sus respuestas de oración, su protección, sus puertas que se abren. En lugar de eso, recordamos las cosas que se quedan grabadas en nuestro corazón como heridas. Pero vamos a seguir. La alabanza nos lleva a reconocer la santidad de nuestro Dios y anhelar ser más como Él. Él es santo y nos llama a ser santos. Con la alabanza yo no quiero decir solamente cantar. Alabar a Dios es una manifestación. Recordemos que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que salga del corazón. Y si está en el corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Conforme es el hombre en su corazón, tal es él. Quiere decir, sus acciones, su comportamiento, su pensamiento va a estar lleno de la presencia de Dios si está en su corazón. La alabanza va más allá de cantar. La alabanza es trascender a un ser que desde adentro lo que hace es expresar la gloria de Dios, reconociéndolo por todo lo que hace. Sigamos. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo hacemos esto? Acercándonos más a Dios y permitiendo que Él nos transforme cada vez más conforme a su imagen. Esto es alabar. Esto es alabar. Vamos delante de Dios, pero ¿cómo lo hacemos? A través de su palabra. El Señor Jesús es la palabra. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el primer versículo, dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esa es una descripción del Señor Jesús. Capítulo 1, versículo 1, centro del Evangelio de Juan. Todos los evangelistas nos presentan una faceta diferente del ministerio del Señor porque ese es el plan del Espíritu de Dios. Y el evangelista Juan nos habla de la divinidad del Señor, mientras otro nos habla de su humanidad, de sus milagros, de toda la historia y genealogía. Juan se centra en Jesús, en su divinidad. Bien, sigamos. Cuando nos detenemos a recordar y a enumerar conscientemente todas las bendiciones que Dios nos ha dado, nuestro corazón responde con adoración y gratitud por todas sus bondades. Yo los invito a hacer algo. Hagan una lista, hagamos una lista de todas las bendiciones y verán cómo de repente el Espíritu nos va a alimentar para recordar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, empezando desde la salvación, desde el momento de la salvación. Pero hay muchas otras cosas. Dios nos hizo habitar en familia, ahora Dios nos adoptó como hijos, nos limpió de pecado. Todas esas son bendiciones, pero hay más que son particulares de cada uno. Bendiciones que uno dice, wow, este es mi Dios.
Este es el Dios que me abre puertas, este es el Dios que me bendice, este es el Dios que me guarda, es el Dios que me consuela, me fortalece, me restaura, me da nuevas fuerzas. Y diga cuáles son, con todas esas características, cada una, en qué áreas de su vida, qué experiencias, qué testimonios de vida tiene para realmente que se desate la alabanza desde lo profundo y la adoración a Dios desde lo profundo. Bien. No seamos como los que solo se acuerdan de Dios cuando necesitan algo. Hay muchos, demasiados. Alguien dijo una vez que es como si trajeras un botiquín de primeros auxilios. Tuvieras un botiquín de primeros auxilios. ¿Cuándo lo usas? Solo cuando te accidentas. O como la llanta de refacción. ¿Cuándo la usas? Cuando se poncha otra. Cuando hay mucha gente que acude a Dios solamente para obtener beneficios, para resolver su situación y su problema. Y no estoy diciendo que no se haga. Estoy diciendo que no sea la prioridad. Nuestra prioridad es amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, corazón, alma y fuerzas, con todo nuestro ser. Esa es la prioridad. Eso es lo que nos enseñó el Señor Jesús. Seamos hijos agradecidos, con corazones atentos y sensibles al mover de Dios en nuestro día a día, porque Dios está actuando ahorita mismo en tu corazón y en el mío. Dios está aquí. Sé que está sentado a mi lado. Sé que está escuchando y el Espíritu me está dando lo que debo hablar. Me sorprendo cómo a veces el Señor pone cosas que no las pensé, que no las había pensado, ni las había planeado, pero empiezan a fluir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habla a través de mí y de ti. Cuando te das cuenta de que lo que dijiste, lo que compartiste con alguien, no era algo planeado, sino que fluyó del Espíritu. ¿Por qué? Porque tu corazón está lleno de todas esas memorias, de todos esos grandes hechos de tu vida, de esos testimonios. Qué bueno es que hagamos una lista con todo eso, para eso nos mueva a la adoración. Dios no solo nos sana espiritualmente, sino que también nos concede la sanidad física, por supuesto, pero no como prioridad lo busquemos. Busquemos un espíritu agradable delante de Dios, un espíritu mm, que lo honre, que lo ame realmente. Lo demás, como alguien dio testimonio, busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas van a venir. El reino de Dios, la voluntad del Señor. Él sana todas nuestras enfermedades, sea por medio de su intervención divina, directa, o a través de la medicina, a través de los médicos que Él abrió el conocimiento de la ciencia. El evangelista Lucas era médico. Entonces, no es que, digamos, nos vamos a separar y la medicina no debe entrar en nosotros. No. Lo primero que debemos buscar, lo primero para que esto se dé, si es que estás buscando una sanidad física, es busca a Dios. Busca a Dios, porque puedes tomar la mejor medicina, puede tratarte el mejor médico que haya en todo el mundo. Pero si Dios no está en tu vida, vas a quedar con un hueco muy grande en tu corazón. Y estoy hablando del Espíritu. Entonces, son oportunidades para darnos cuenta de que busquemos a Dios no para obtener algo de Él, sino para que de nosotros brote a gratitud y alabanza. No seamos como los que solo se acuerdan, perdón, es que aquí, sirvamos al Dios Todopoderoso y en Él podemos confiar. No seamos como los que solo se acuerdan de Dios cuando necesitan algo. ¿Y cómo no vamos a alabar a Dios Todopoderoso, a quien le ha placido reinar con tanto amor, compasión, misericordia y justicia en nuestras vidas? ¿Cómo no lo vamos a adorar? Bien, la respuesta lógica de nuestros corazones ante todos sus beneficios debe ser la alabanza. Va a brotar. Es que yo no me siento bien, es que yo me siento muy decaído, es que me siento con un poco de depresión. ¿Por qué te abates? Dijo David. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te frustras? ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Te sientes deprimido, acabado? ¿Por qué te abates, alma mía?
¿Por qué te turbas? ¿Te estresas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y eso es lo que vamos a inspirarnos en este salmo. Que no pase un solo día, ni un solo día. Yo diría, bueno, ahorita les comento algo que yo hice durante mucho tiempo. Que no pase un solo día en el cual no nos detengamos a alabar y agradecer a nuestro Dios por todas sus bondades. Hace muchos años tenía yo poco de haber empezado en el Evangelio. Estamos hablando de hace 39, 40 años. Lo que hice fue que tenía un reloj que podía marcarme un sonido cada hora. Y yo lo puse para que me marcara cada hora del día, de día o de noche. Por supuesto que en la noche descansaba. Quitaba la alarma de noche porque también es necesario descansar. El Señor llevó a sus discípulos a descansar. Pero durante el día estaba trabajando en una empresa, por supuesto que tenía que tener mi atención en eso, pero cada vez que sonaba, yo le decía, gracias Señor por ser mi Dios, gracias por ser mi Padre, gracias por ser mi Señor. Punto. Pero cada hora, cada hora, cada hora. Y eso me volvía de los afanes del trabajo y todo. Había un momento en el que volteaba. Es como si volteara a las alturas y le dijera, Señor, gracias por ser mi Dios. Gracias por ser mi Señor. Gracias por las bondades y los favores y las misericordias. Gracias porque estoy aquí, Señor. Gracias porque tienes un plan para mi vida. Gracias, Señor, porque me hiciste habitar en una familia de creyentes, una familia espiritual, pero también a mi familia. Gracias por todo lo que haces. Gracias por las experiencias dolorosas, Señor. Gracias por todas las dificultades que he pasado, porque todas me han enseñado tu carácter, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor. Cada minuto, no hacía siempre tanto tiempo, pero sí dedicaba un rato a una oración, aunque estuviera en junta con otras personas en una reunión. Yo simplemente bajaba la cabeza un momentito y oraba. Por supuesto que si yo estaba hablando, esperaba a terminar lo que estaba diciendo y me inclinaba y oraba y le daba gracias al Señor. Si vieron qué satisfacción tan grande después de terminar el día, de decir, no es suficiente, Señor. Yo sé que no es suficiente, pero es algo que brota y que si pudiera más tiempo lo haría. Eso era lo que yo le decía. Bien, vamos a empezar entonces con el Salmo 103. El versículo 1 dice, con todas las fuerzas de mi ser, alabaré a mi Dios. En esta versión, eso es lo que dice David. Con todas las fuerzas, repite, de mi ser, lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Si solamente nos quedáramos con esto, es suficiente para darnos una buena tarea. Una muy buena tarea para decir, yo me voy a centrar en tener mi diario de vida, de experiencias con el Señor. Mi vida con el Señor. Los favores del Señor para mí, como le quieras llamar. Cada quien tenemos un nombre para eso. Habla, haz esto y verás cómo se va a diluir. Se van a caer los gigantes de espaldas. Los gigantes le llaman los problemas, a las experiencias dolorosas. Se van a ir de espaldas y van a caer como muertos, como cayó Goliat, con una piedra clavada en la frente. Después de eso, cayó noqueado y luego David fue y lo remató con su misma espada. Bien. Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho y me devolvió la salud. Número 1. Me libró de la muerte. Me llenó de amor y de ternura. Todas estas son cosas que David dijo, esto es lo que más ahorita me impacta. Bueno, es el Salmo 103. Vamos a ver solamente versículos 1 a 11. Este Salmo tiene 22 versículos. Esta semana vamos a ver del versículo 1 al 11. La siguiente vamos a ver el resto. Versículo 5. Mi Dios me da siempre todo lo mejor. Me hace fuerte como las águilas. Eso es lo que hace Dios. David lo reconoce y esto no es nada más para David, porque si no el Señor no hubiera
no hubiera transmitido a nosotros o no nos hubiera transmitido estas poderosas enseñanzas y poderosas palabras que está diciendo. Estas son palabras de poder, porque son del Espíritu, es para enseñar, instruir, redarguir, corregir. Esto es lo que hace el Señor. Mi Dios es un juez justo que reconoce los derechos de la gente que sufre. El Señor no se descuida. El Señor está atento y conoce las intenciones del corazón mías y las del que me llegue a ofender o las del que está sufriendo. El Señor sabe. A Moisés y a los israelitas les dio a conocer sus planes y lo que esperaba de ellos. Fue muy claro. Usted lea los 5 primeros libros de la Biblia. Desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Lea esos 5 libros y verá cómo las instrucciones eran precisas. A veces cuando los leo digo, ya he leído las historias de Israel posteriores, donde estaban con los reyes, donde se apartaron de Dios, y cada una de las instrucciones que Dios le daba, dije, ¿cómo es posible que seamos así? Porque identificarnos como seres humanos con lo que pasó con esta gente. Por eso está por escrito. ¿Cómo es posible que tan claramente decía el Señor, los voy a bendecir? Deuteronomio 28 son primero las bendiciones de la obediencia. Hay varios versículos que hablan. Y luego las maldiciones de la desobediencia, que es hasta más largo. Entonces, está tan claro que lo que iba a suceder después el Señor, por supuesto, ya lo sabía. Entonces, sigamos. Mi Dios es muy tierno y bondadoso. No se enoja fácilmente, no explota la ira del Señor. Y es muy grande su amor. Eso es lo que está describiendo en su lista, David. ¿Cuál es tu lista y cuál es la mía? 9. No nos reprende todo el tiempo ni nos guarda rencor para siempre. Saben que lo que yo he visto en mi vida, lo he experimentado. Viene en la escritura, por supuesto, pero lo que yo he experimentado es que hay ocasiones en que la gracia de Dios extiende su misericordia, aun cuando estés faltando en algo. Aun cuando no has resuelto algo que sabes que el Espíritu te dijo, que sientes esa carga, llámese culpa, una culpa no como las del enemigo. La culpa del enemigo hay que reconocer los 2 tipos de culpas. La carga o la culpa del Señor, del Espíritu, es para arrepentimiento, te guía al arrepentimiento. La culpa del maligno te guía a destrucción, depresión, desánimo, te alejas, te aíslas, te sales de toda comunidad de creyentes, pero la que es del Espíritu te guía al arrepentimiento. El Señor deja por un tiempo. Así lo hizo con Israel, por supuesto. Mucho tiempo fue misericordioso. Les habló a través de los profetas, les mandaba palabra, les hablaba al corazón, pero a nosotros tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablaba a los profetas y los profetas al pueblo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Aquí nos habla Dios y nos redarguye, nos corrige, nos exhorta. Entonces, pero es tan misericordioso que deja un tiempo. Después de un tiempo todavía fue aumentando el tono de lo que el Espíritu te está diciendo, del tono de la culpa. Pero el corazón se empieza a endurecer. Lo que va a pasar es que viene una disciplina de parte del Señor. 10. No nos castigó como merecían nuestros pecados y maldades. Por lo mismo, por su misericordia. Por eso, su amor por quienes lo honran es tan grande e inmenso como grande es el universo. El universo se dice que es infinito. Nadie conoce el final. Pero ni siquiera el universo dice que puede contener a nuestro Dios. Es más grande que eso. Es mucho mayor. No lo podemos comprender. Nuestra mente es tan pequeña comparada con la inmensidad de lo que es nuestro Dios. Él tiene misericordia de ti y de mí. Bien, vamos a orar, Señor.
Muchas gracias, Señor, porque nos enseñas a valorar todas las cosas que tú haces. Nos enseñas a vivir una vida de gratitud y no una vida de quejumbrosos, no una vida de gente amargosa o amargada. Gracias, Señor, porque cuando, como David hizo, enlistó todas las bendiciones, era un hombre conforme al corazón de Dios. Así lo describiste tú, un hombre conforme a mi corazón. Gracias, Señor, porque nos enseñas lo que debemos hacer. Gracias, Señor, porque la alabanza va más allá de cantar. La alabanza es vivirlo, es ser más que hacer. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos delante de ti. Gracias por ser nuestro Dios tan misericordioso. Gracias por guiarnos, corregirnos, exhortarnos, redarguirnos, enseñarnos, edificarnos, fortalecernos. Tantas cosas que hace, Señor, que podíamos pasarnos un día entero enlistándolas y no vamos a terminar. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a empezar con la parte 44. La 44 ocasión que vamos a hablar acerca de las plagas. Saben que esto es una serie de temas que hemos tratado, todos fundamentados en un solo salmo, el Salmo 23. 44 sesiones y todavía no terminamos. Aún con esta no vamos a terminar. Las que hemos visto ya están marcadas ahí. Ahora estamos con las heridas. Vamos a seguir con las heridas. Qué tema tan interesante. ¿Saben por qué? Porque no hay absolutamente nadie que no haya pasado, no nada más por esta, por todas las que están enlistadas. Todas las que están enlistadas, tarde o temprano caemos. Pero el Señor en su sabiduría inspiró otra vez a David, un hombre que lo amaba, que reconocía y lo adoraba, para que quedara todo esto por escrito. Pero aquí lo ampliamos, las heridas. Bien, estamos hablando de las heridas del corazón. Heridas del corazón, de las emociones dañadas. Estoy hablando, no estoy hablando del corazón físico, por supuesto, pero también se llega a afectar debido al daño emocional que tenemos en nuestro emociones, en nuestras heridas emocionales. El problema es que nuestra respuesta a estas heridas casi siempre es incorrecta. Enseguida se mencionan las 5 cosas que no debes hacer cuando eres herido por alguna persona. Esto estamos recordando para entrar ya pronto en el tema. No lo ignores, no ignores ese dolor, esa herida, no lo ignores. No huyas del dolor, no escondas tu dolor, no te preocupes por el dolor. Y el quinto, que es el que estamos tratando ahora en este tiempo, la semana pasada y esta, no guardes resentimiento. Qué dañino es el resentimiento, de veras, muy dañino. Entonces, dentro de no guardes resentimiento hay 3 puntos. El resentimiento nunca ayuda. Sin embargo, hacemos esto cuando la gente nos lastima. Es una reacción a una herida. No es una reacción sana, no es una reacción espiritual, más bien es carnal. Entonces, decíamos, recuerden este cuadro lo vamos a ver, recuérdenlo por favor, una herida que alguien consciente o inconscientemente te provoca puede desembocar en un resentimiento, que es el tema que estamos hablando. Pero eso no para ahí. El resentimiento crea rencor que se va a convertir en odio. Odiar a alguien es lo contrario de amarlo. Odiar a alguien es, si puedes hacerle un daño, lo haces. Ya no nada más le tienes rencor, lo ves con rencor, sino ya provocas algo malo. Y el odio te lleva a crear una raíz de amargura en tu ser. Y esa raíz de amargura no solamente te afecta a ti, también afecta a los que están relacionándose contigo. ¿Por qué? Porque estás en una prisión de oscuridad. Es una prisión en donde no hay luz. ¿Y qué significa que no haya luz? Dejaste al Señor fuera. El Señor está fuera. Dios es amor. Ahora, si tú no amas, no tienes capacidad de amar porque bloqueaste, formaste una cúpula, te metiste a un búnker, como se meten en los presidentes de Estados Unidos, los llevan a un búnker cuando hay una guerra.
Ustedes han visto ese tipo de escenas. A un búnker en donde no te llegan las bendiciones y no tienes relación con el Señor. No hay intimidad con Dios. Y cada vez te vas apagando, apagando. Como que las paredes y las rejas de la prisión se van haciendo más amplias, más amplias. Te vas separando más. Por eso es tan grave el resentimiento. Dijimos, el Salmo 23:5 cambia la escena de un campo de batalla a una fiesta. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Esto es lo que dice un versículo. Fíjense, David usa la imagen de un banquete y nos da 3 ejemplos o símbolos que ilustran 3 pasos que debes tomar para que Dios pueda sanar tu dolor. 3 pasos. Veámoslo. Tenemos que hacerlo práctico para entenderlo y aplicarlo. El primero, que ya lo vimos, permite que Jesús salde la cuenta. Deja que Él pague la cuenta. No te la cobres tú. No tienes por qué vengarte. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo ni des lugar al diablo. Permite que Jesús sane las heridas. Paso número 2. Permite que el Señor te sane. Lo primero, no tomes la justicia en tus manos. Segundo, deja que Jesús te sane. Y tercero, permite que Jesús llene mis necesidades o me dé contentamiento. Hay 2 tipos de soluciones. O dejo que el Señor llene mis necesidades en cuanto a las heridas, en cuanto al efecto, o me dé contentamiento con algo. Nunca es pérdida. Siempre vamos a salir ganando. Porque los pensamientos del Señor son de bien y no de mal, para darnos el bien que esperamos. Bueno, permite que Jesús salde la cuenta, ya lo vimos. ¿Por qué debes perdonar? Primero, porque has sido perdonado por Dios. Número 1, por eso mismo, recuerden la oración que le enseñó el Señor a sus discípulos y a nosotros. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Según Dios te ha perdonado y quiere que perdones a los demás. Recuerden Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdona a tus hermanos sus ofensas, etcétera. Léanlo. El resentimiento te hace sentir miserable. Eso es lo que causa. Es el tema. Ya veíamos cómo ese cuadro va creciendo hasta cada vez llevarte más a la cárcel. Mateo 6:15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre va a perdonar las vuestras. Dios no te perdona. Si tú tienes resentimiento, rencor, amargura, ¿sabes quién sale perdiendo? No el otro, no el que te ofendió, no. Tú mismo. Tú mismo. Porque ¿sabes qué pasa? Estás en pecado. Eso dice aquí. Si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre te va a perdonar. ¿Por qué? Por el rencor, el odio, el resentimiento, la raíz de amargura que tienes. Estás en pecado. 3, y este es algo que vamos a desarrollar un poco más. Vas a necesitar más perdón en el futuro. Vas a requerirlo. Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Quiere decir, está bien, puedes enojarte. Somos humanos, tenemos reacciones, no podemos, tal vez no tenemos tanta madurez como para decir, paso por alto la ofensa y no me irrito. Eso es una gran madurez. Tal vez, está bien, enójate, pero no peques. ¿Cómo es que peco, Señor? Si se acaba el día y sigues enojado, le estás dando lugar al diablo. Porque pasas a la sección 2, vamos a decirle. Ya sabes, herida, resentimiento, rencor, odio, raíz de amargura y prisión. Eso es darle lugar al diablo. El diablo ya se aprovechó de ti. Esto es. Recordemos que nosotros tenemos que estarnos defendiendo. Para eso Dios nos dio una armadura en Efesios capítulo 6.
viene. Efesios capítulo 6, la armadura. Ya saben, el escudo de la fe, la espada del Espíritu para combatir las acechanzas del diablo. Todo eso tenemos que ponerlo en juego. ¿Por qué? Porque si nos descuidamos y bajamos la guardia y bajamos las armas, estamos sujetos a una acción del enemigo. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuidado con lo que hablas. Y no estoy hablando solamente de malas palabras. No es nada más, mucha gente lo entiende así, no, es que no debo decir malas palabras. Cuídate de lo que digas. Puedes estar hablando de alguien y esa es una palabra corrompida. Una palabra de decir, no, si vieras cómo es esto y es lo otro, y le falta esto y le falta, ten cuidado, porque estás juzgando y no se nos permite juzgar. El juicio le pertenece al Señor. Si es que vas a ayudar, con tacto, porque en la medida que tú des, te va a ser dado a ti. La misericordia que tú apliques, la misma misericordia puedes recibir. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ya decía la semana pasada, puedes entristecer al Espíritu Santo. El corazón de Dios se entristece. ¿Cuándo? Cuando suceden todas estas. Te enojas, das lugar al diablo, salen palabras corrompidas. Estoy con algunos de los versículos. Por supuesto que hay más instrucciones. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Son 6 cosas que deben ser expulsadas de nosotros. Deben ser quitadas de nosotros. Cuando dice el 4:26, airaos pero no pequéis, no está dando permiso para hacerlo. Está diciendo que si te enojaste, ten cuidado, que no siga el tiempo pasando sin que hayas resuelto tu problema. ¿Cómo lo resuelvo? Eso es lo que estamos viendo. Tienes que perdonar. Veamos, sigamos adelante. Entonces, todas esas son consecuencias o son oportunidades. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Según Job 18:4, dice, oh tú que te despedazas en tu furor. Recordemos la historia de Job. Sus 3 amigos estaban diciéndole, tú eres culpable, no te vino eso nada más por nada. Entonces Job estaba, aquí uno de los amigos está diciéndole, tú que te despedazas en tu furor. Eso es vaya, el juicio que estaban haciendo estos hombres, sus amigos contra el Señor, contra Job. Hay que tener cuidado cuando una persona está pasando por algo, sea enfermedad, un accidente, una pérdida, cualquier cosa que le haya sucedido a esta persona, porque está dañada, está herida, y el Señor no es así. Cuando vas a hablar con alguien, busca cómo darle algo impregnado de misericordia, del amor de Dios, que es como el Señor lo hace. Recordemos que no nada más eran sus amigos, su misma mujer, su ayuda idónea, le dijo, ya, maldice a Dios y muérete, es lo mejor que puedes hacer, maldice a Dios y muérete. En otras palabras, ya me tienes hasta acá, no hasta aquí, sino hasta acá, o más. Ya, desaparece de la faz de la tierra. Ya nada más convérteme. Eso es lo que estaba transmitiéndole la mujer. ¿Cuál es el resultado de mantenerse enojado? A ver, ¿qué pasa? Entre más busque la venganza, más saldrás lastimado. Solo en la medida que yo perdone a otros, Dios me perdona a mí. Lo que das, recibes. ¿Qué tan importantes son nuestras emociones para el resto del mundo? ¿Cómo afectan al resto del mundo? Job 18:4, ¿será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? Miren esta versión. ¿Crees tú que por desgarrarte rabiosamente va a quedar desierta la tierra o las rocas van a cambiar de lugar? Dice esta versión. Solamente por ese enojo que traes. Otra. ¿Cómo afecta nuestro enojo, amargura y resentimiento
a las personas que nos han herido y cómo nos afecta a nosotros. Tan enojado está, dice otra versión, que él mismo se despedaza. Pero eso no cambia nada. Algo que estaba antes de iniciar la reunión, se me vino a la mente. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Somos seres imperfectos, casi nadie, o más bien, diría yo, el 99.999999, como dicen, no tenemos un manual cómo ser padres. Y a veces nuestra situación que estamos viviendo provoca heridas a nuestros hijos. Y ni nos damos cuenta. Y cuando crecen van a llevar esa herida en su vida. Y va a tener efectos negativos, como tal vez lo tuvo en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Inmediatamente, si no te has dado cuenta, ten cuidado con lo que dices. Número uno, piensa. Una vez, creo que en alguna ocasión lo comenté, iba yo con otra persona, con otro amigo, en el auto. Estábamos todavía, ni me había casado. Iba con una persona en el auto, iba manejando, y entonces se pasó un semáforo en rojo y lo paró al oficial. Y era en la escuela y lo paró. Y entonces cuando se acerca el oficial, buenas tardes, buenas tardes, es que no lo vi porque no está bien puesto, es que está muy oculto, deberían de ponerlo. Le dijo el sabio oficial de tránsito, le dijo, señor, piensa, o joven, le dijo, joven, piensa lo que dices y no digas lo que piensas. En otras palabras, cierra la boca, cierra la boca, estás profundizando, te estás metiendo en arena movediza. Entre más te mueves, más te hundes. Bien, entonces, sigamos adelante. Hay que orar, pedirle, Señor, dame sabiduría si es que quieres que yo entienda y sea use tu ungüento, tu espíritu para sanar la herida que provoqué en mis hijos. ¿Cuáles? No sé, pero Dios te las va a revelar si oras y le pides, porque si es el plan de Dios que amemos a nuestros hijos, que amemos a todo el mundo, pero al que tiene cerca, tu prójimo, pues está próximo, hay que amarlo. Entonces, ora y busca profundamente en el Señor y pídele, Señor, si no es que yo entienda, por favor, Señor, sana su herida. Tú sí sabes qué hacer. Tú sí sabes qué hice o qué pasó o cómo lo tomó. Puede haber 2 hijos o 3 hijos, cada uno con temperamentos diferentes. Y si les haces lo mismo a los 3, a uno le va a hacer una herida tan grande y a otro, ya sé que así es mi papá. Bueno, ya, no le dio, pero este sí. Entonces hay que ser sabios, sabios. ¿Cómo? Buscando la sabiduría de lo alto, buscando disciplinar a nuestros hijos conforme a la disciplina que dice el Señor en su palabra y no con exaltación y con corajes. Ya vimos el punto 1. Vamos a ver el punto 2. El punto 2 es, permite que Jesús sane tus heridas. No quiero llevarme más tiempo porque sé que pues después de su trabajo, de escuela, etcétera. Entonces, quiero orar y les enseño el tema para la siguiente. Y vamos a empezar muy cerquita. Ya no voy a hacer tanto repaso porque en el repaso, pero es importante. Después, a veces no se dieron cuenta o hay otra gente que está empezando y no sabe. Voy a empezar ya, permite que Jesús sane tus heridas, porque es importante aprender. Las tuyas primero, tus heridas primero. Ya dijimos que después hay que buscar ser instrumentos de Dios para nuestros hijos, para otras personas que Dios va a traer hacia nosotros. Entonces, hay que estar orando, hay que estar buscando a Dios, hay que en todo tiempo buscar al Señor, porque es muy posible que para cuando acuerdas en una relación con una persona sin que fuera tu intención, la persona lo tomó por otro lado. ¿Por qué? Porque sabes que las heridas de niño
o de joven o de más grande, pueden haber quedado abiertas. Si tú le dices una palabra, haces un gesto, haces un comentario acerca de algo que dice o es esa persona, le va a impactar igual que lo que hizo. Ya platiqué la semana pasada, en alguna ocasión sucedió eso que yo vi. Entonces, él va a sentir el mismo dolor que sintió allá hace años. ¿Por qué? Porque no está cerrada la herida, no ha cicatrizado. Entonces, hay que entender, en la relación con otras personas, es de mucho cuidado estar viendo, atento a lo que te dice el espíritu, viendo reacciones de la persona. Léela, lee su lenguaje para no herirla, para no lastimarla y ayudarla. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. No hay nadie como tú. Todo esto tú lo haces, Señor. Por eso inspiraste el Salmo. Gracias, Señor, porque nos llevas a que sanemos, no solamente a sanar nuestras heridas, sino va a tener repercusiones o consecuencias positivas en otras personas, de bendición en otras personas. Vamos a ser portadores de tu gracia realmente y vamos a llevar sanidad, vamos a llevar palabras de amor, de aliento, de ternura, de consolación, de exhortación, de restauración, de restitución, porque tú nos quieres usar en eso también, pero primero tenemos que empezar en nosotros mismos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámate a ti mismo. Perdónate a ti mismo. Sana, ve el estar sano para que puedas darlo a los demás. Eso es lo que nos dice, Señor. Sí, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias porque infinidad de veces me has sanado de heridas, Señor. Infinidad de veces me has hablado y me has tratado con misericordia, Señor. Y me has hecho ver y un cambio en mi vida, Señor, continuamente. Y entonces me doy cuenta de dónde vino esta reacción que tuve hoy y repercutió en una herida del pasado, pero tú me lo haces ver y la llevo delante de ti y busco tu sanidad, Señor, como lo vamos a ver la próxima semana, si tú quieres, Señor, y soy sano y puedo tener un comportamiento diferente. Aún me faltan muchas cosas, Señor, porque llegar a ser como tú dura toda esta experiencia y aunque no lo alcancemos, vamos a ser perfeccionados y nos vas a llevar de gloria en gloria y de poder en poder hasta ver tu rostro cuando estemos frente a ti y escuchar las palabras que nos vayas a decir, Señor. Las que nosotros esperamos es, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu favor, en el nombre de Jesús. También, Señor, yo te pido por todos los que están enfermos, por todos los que tienen secuelas aún, de que estuvieron enfermos y tienen secuelas. Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida y tú eres el que sanas, Señor? Aún lo que no ha podido hacer la medicina, un muerto de 4 días, resucitó, sano, sano, no hubo vestigios de enfermedad, de daño, de lo que fuera. Señor, no hay nada imposible para ti. Aquí estamos, Señor. Vamos a poner delante de ti, así como esos hombres, esos amigos de aquel paralítico que lo deslizaron por el techo de una casa para poder acercarlo hacia ti. Y tú le hablaste. Primero lo perdonaste y luego lo sanaste. Señor, así ponemos delante de ti a nuestros hermanos, a las personas que han venido a nosotros a pedirnos que intercedamos por ellos y con gusto, con mucho gusto hemos estado viendo cómo tú respondes y sanas y levantas y sigues prosperando a cada uno de los que ya pasaron por esta enfermedad y por cualquier otra, Señor. He conocido otras enfermedades. Hay otros que están padeciendo también y que se están recuperando. Gracias, Señor, porque no es solamente el COVID, es cualquier enfermedad en las que nos hacen, me comentan y estamos orando, intercediendo porque eso te agrada a ti y tú obras a través de la oración. Gracias, Señor, por la sanidad
no nada más física, sino la sanidad de emocional que estamos aprendiendo y también sobre todo la espiritual, Señor, porque a través de la época que estamos viviendo es oportuno hablarle a la gente que hay algo más que lo natural, que lo que hay aquí. Hay algo eterno. La importancia de su espíritu es mayor que la de lo demás, pero aún así tú los sanabas y les hablabas palabras de vida, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por los hermanos que estás prosperando y bendiciendo. Gracias, Señor, por los que siguen diezmando y ofrendando, porque tú dijiste, el que poco siembra, poco cosecha, y el que siembra más, cosecha más. Es una ley que tú estableciste y que viene en Primera de Corintios, Señor. Gracias, gracias, porque al practicar esto nos damos cuenta del favor y de la misericordia y tenemos muchas ocasiones en las que llegando a extremos, en el último momento tú has provisto lo que necesitamos. Y estoy muy agradecido, yo en lo personal y por otras personas que he visto que han vivido la misma experiencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hay una cosa que sigo pidiéndote, Señor, que necesitamos, pero urgentemente, con dolor en nuestros corazones. Señor, que el fuego en el altar del corazón de cada uno, en el espíritu de cada uno, se encienda y arda, que crezca esa llama, que arda de tal manera que nuestra alma reaccione y nuestro mismo cuerpo se llene de alabanza y de adoración, pero también, Señor, buscarte con todo nuestro corazón, ponernos a cuentas contigo, Señor, que no olvidemos que es lo que vivimos acá es temporal. Todo esto va a pasar, todo va a pasar. Sí hay muchas amenazas, Señor. Sí hay muchas amenazas que estamos enfrentando, grandes amenazas, grandes cosas que van a venir. Sabemos una cosa, que antes de que cosas muy graves acontezcan, antes de que venga la tribulación y la gran tribulación, vas a llevarnos delante de ti, Señor. Gracias, Señor. Mientras tanto, que extendamos el Evangelio, que llevemos las buenas nuevas, que haya otras personas que busquen no nada más la sanidad física, sino la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que la gente de esta iglesia, Señor, toda la gente que me está escuchando y la gente que aún no escucha y lo va a escuchar a través de grabación, Señor, que se encienda, que busque realmente, que no se conforme con ratitos o con una vez a la semana, un domingo solamente, o a ratos, no, que busque profundamente. Y eso solamente es un avivamiento. Y a veces el avivamiento puede venir si no lo hacemos en tu tiempo. Va a haber tiempo en el cual vamos a ser llevados a buscarte con todo nuestro corazón y no es algo que busquemos, sino que estemos continuamente glorificándote, exaltándote y creciendo en el conocimiento tuyo, en alabarte, en obedecerte, en todo, en toda palabra de la Escritura. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues